todos tenemos un día. Mi mamá se fue el mismo día que trascendió mi abuelo. 3 años de diferencia, el 24 de mayo, en el mismo lugar. Entonces, cuando mi tía y mi abuela me recuerdan y me dicen, se fue el mismo día que el abuelo, para mí no había nada más que decir. Yo estaba en un glaciar, haciendo lo que más amo y me gusta, estaba en este viaje ancestral, y bueno, a partir de ahí, la conexión con los glaciares cobró, pues sí, como otro sentido, porque ya entendí por qué los glaciares habían llegado a mi corazón, porque hablar de glaciares es hablar del duelo, es hablar de esa crónica de una muerte anunciada que hablamos, es qué es la muerte, qué es la impermanencia, qué es saber que algo va a dejar de desaparecer. The sun forsake me and the moon forgave me. Hola a todos, bienvenidos a The Awakened Journalist. Aquí hacemos periodismo consciente por el bien de la humanidad. Se me está trabando la lengua antes de empezar. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada demasiado especial. Ustedes no saben, yo estudié, bueno, ella estaba era un año más grande que yo, pero estudié en el mismo colegio que ella en Medellín, en el Marymount, hasta que me fui pues cuando tenía 9 años de Colombia. Mi hermana mayor también estudió con ella y era muy cercana a ella, es Marcela Fernández. Entonces nos conocemos desde hace años, pero volvimos a reconectar hace poquito porque Marce está en una misión muy hermosa, es la fundadora de Cumbres Blancas, y a través de esta misión de Cumbres Blancas, que ya se está expandiendo a nivel global, Marce fue nombrada como una de las 100 mujeres más influyentes de la BBC, y es la única colombiana en esta lista de 100 mujeres. Desde que recibió este galardón, la misión, la verdad, que ha expandido impresionante y ha activado varios puntos a nivel global. Marce nos va a explicar un poco más de esto, pero bienvenida, Marce, qué honor tenerte acá sentada. No, Emi, muchísimas gracias a ti, qué rico poder tener estas conversaciones, y realmente a mí me gusta traer como invitados a los glaciares, a los páramos y a los frailejones, así que hoy ellos son los que están aquí invitados a este podcast y a este espacio para que ellos sean los protagonistas. Me encanta, me encanta. Bueno, Marce, empecemos por, creo que, cómo y dónde empezó esta misión para ti, este propósito. Bueno, pues la devoción por los glaciares, por así decirlo, creo que fue realmente desde la ignorancia, del desconocimiento, de no saber que mi país o que nuestro país tiene glaciares tropicales. El impacto pues fue a través de un artículo en el periódico local de mi barrio, y había una entrevista entre un glaciólogo, que los glaciólogos son quienes estudian los glaciares, y un gran montañista colombiano. Ellos hablaban de que el derretimiento de los glaciares era inminente, que un glaciar tropical era un milagro, y para mí, pues primero entré en shock de no tener ni idea que Colombia tenía glaciares, no tenía ni idea que era un glaciar tropical o un glaciólogo, y que 8 glaciares habían desaparecido en nuestro país el siglo pasado. Entonces, inmediatamente pues intenté recordar si mi abuelo o alguien me había hablado alguna vez que un glaciar había dejado de ser glaciar. Entonces, al ver que no han sido primera página de nada, no han sido noticia, el derretimiento de ningún glaciar tropical en Colombia fue noticia, pues sentí como un acto, pues como una impotencia, una frustración, y decir que no les pase lo mismo a estos 6 que quedan, que me acabo de enterar que existen. Entonces, para mí fue como un susurro al corazón, un susurro muy claro y al mismo tiempo aturdidor de decir hay que hacer algo. Y esa ignorancia se ha transformado en Cumbres Blancas, que es este movimiento y este colectivo que, si bien empezó en Colombia, esta realidad existe en todos los países. Hoy sabemos que hay 48 países, dependiendo de si contamos a Venezuela o a Eslovenia, que son países que acaban de ver a sus glaciares desaparecer, y pues la idea es que su derretimiento no sea en vano y que su desaparición no sea sola, en solitario, o que no sientan que están abandonados. Nos gusta sentir que estamos acompañando a estos gigantes que son realmente son el origen de la vida. La nieve son cristales, y el principio de todo en este planeta Tierra, al menos, fue el frío y el hielo. Entonces,
Bueno, ellos nos enseñan mucho de los ciclos y cómo habitar este planeta. Y su extinción, que es inminente y es irreversible, pues nos conecta un poco con ese despertar de conciencia de qué podemos hacer como humanidad. O los vemos desaparecer o tomamos acción. Marce, y eso cuando lo dices suena súper triste porque obviamente uno, o sea, lo que nos explicabas ahorita detrás de cámaras, ¿no? Que los glaciares son como un paciente en condiciones terminales y hay que acompañarlos y que obviamente nadie puede negar que puede existir un milagro, pero técnicamente la ciencia y toda la evidencia corrobora que su desaparición es inminente. ¿Cómo fue empezar esa misión y darte cuenta que estabas empezando una misión que en realidad era posiblemente irreversible? O sea, ¿cómo sigue uno caminando como con la esperanza de que de pronto ocurra un milagro? Pues a mí siempre me cautivó mucho el título del libro de Gabriel García Márquez de la crónica de una muerte anunciada. La muerte anunciada. Y es como un realismo mágico. Realmente lo que nosotros estamos haciendo es intentar hacer magia, es intentar sembrar la nieve del futuro. Y es un mensaje que puede ser muy nostálgico, muy apocalíptico, muy melancólico. Ahora, pues, la ansiedad climática es algo que estamos viviendo y padeciendo, pero nuestra idea siempre fue darle un giro de esperanza, de innovación y creatividad. Para mí, el poder que tienen los seres humanos para juntarse, para actuar en colectivo, puede traspasar fronteras, ¿sí? Es tratar que eso que es irreversible, hacer de alguna forma posible lo imposible, pero sin perder de vista la realidad, ¿sí? Entonces creo que incluso la ciencia ha sido más conservadora de lo que debería ser. Hay muchos glaciólogos que por sus gobiernos o por no alarmar a la sociedad han sido más conservadores de lo que se debería hacer. También es un tema que pues a pocos les importa. Si tú te levantas y estás en tu realidad, que un glaciar desaparezca, pues cómo te va a afectar, porque no hay una conexión personal con eso que está por allá lejos. Y lo que no nos hemos dado cuenta es que los glaciares se derriten por nuestros hábitos. O sea, si nosotros somos capaces de morir a hábitos o acciones que afectan el glaciar y otros ecosistemas, de pronto los glaciares podrían quedarse más tiempo con nosotros. Entonces, siempre nos gusta decir que un pitillo a la vez, los glaciares no se van a dejar de desaparecer. Pero si en los congresos de los diferentes países se toman mejores decisiones y si cada individuo se pregunta cómo puede reducir su huella de carbono, su huella hídrica, cómo puede en su día a día hacer que el glaciar viva más con nosotros, de pronto sí podemos estar logrando algo que como humanidad nunca se ha logrado. Ya se habla de la sexta extinción. La era de hielo no es una película, es una realidad. Ha habido glaciaciones, ha habido pequeñas edades de hielo donde ya hay países que han dejado de tener glaciares y después los glaciares vuelven. Pero lo que nunca ha habido es un derretimiento acelerado, anticipado por los seres humanos, pues desde la revolución industrial. Los queros, la nación quero en Perú, que pues es como los más ancestrales de la cordillera de los Andes, por así decirlo, ellos dicen que esto que nos está pasando se anticipó 7.000 años a lo que debería pasar, pero no lo ven con este mensaje de preocupación que de pronto puede despertar, sino dicen es hora de descongelar emociones. Y esas emociones que se descongelan por el derretimiento y la extinción es lo que podría provocar un despertar de conciencia que realmente nos pueda hacer que ese milagro que tú dices pueda llegar a pasar. Entonces la ciencia dice es un condicional, es algo irreversible, pero podríamos llegar a ver cosas que no hemos visto, porque no se ha intentado hacer o tomar medidas que hoy estamos intentando hacer desde Cumbres Blancas, ojalá con más Cumbres Blancas alrededor del mundo. Marce, me encanta todo lo que me estás contando y tengo 3 puntos importantes que hacer sobre todo lo que mencionas. El primero es sobre los queros, claro, los inca que de hecho estuvieron desaparecidos en una cúpula invisible como por más de 500 años y los encontró un arqueólogo
porque habían historias que decían que habían humanos que vivían encima de los nevados, pues, pero la gente se preguntaba, pero ¿cómo se hace tanto frío? ¿Cómo van a vivir ahí? Y efectivamente eran los queros. Y conozco a uno de ellos muy bien, Nicolás Paucar. Fue Nicolás el que me contó esto. ¡Ay, qué maravilla! No en te puedo Cusco. creer. Sí. Marce, o sea, estamos demasiado conectadas. Fue Nicolás el que me contó el que te esta contó. profecía de la relación que hay entre descongelar emociones con el derretimiento de los glaciares. Bueno, qué sabiduría, o sea, Nicolás es un hombre que trae el conocimiento de la cosmovisión andina, de hecho yo lo entrevisté en este podcast también, pero yo no sabía, entonces eso me lleva a mi segundo tema, no sabía el tema de los páramos son la metáfora de descongelar las emociones interiores, ¿cierto? Y creo que muchos seres humanos a raíz del 2020 pues sí hubo un despertar de conciencia, y la segunda ola más reciente del despertar de conciencia está ocurriendo ahorita 2024. Y justo mientras hablábamos de este tema y me dabas esa metáfora, empecé a revisar mi cuerpo físico y sentí como un dolor acá en mi corazón, y como que mi cuerpo se siente contraído, y siento que a medida de que vamos avanzando en esta conversación como que voy respirando y me voy soltando. O sea, entonces siento que solo con esta conversación, la verdad que no sé en este momento qué se está movilizando dentro de mí, pero sé que estamos logrando un cambio interior, porque se me ha ido alivianando como el dolor en el corazón que tengo. Y lo tercero es que, o sea, como tú, yo también soy muy espiritual, y sí siento que cuando logramos hacer el proceso interior, eso se va a ver reflejado pues en el mundo que estamos habitando, ¿cierto? Y es nuestra responsabilidad crear ese mundo que queremos ver, y empieza adentro. Y hay una frase, pues una pregunta muy linda que yo me hago constantemente, sobre todo si estoy atravesando un proceso difícil o me siento desanimada, y es como que, bueno, ¿qué milagro es posible hoy? ¿O qué más es posible hoy? Pues universo, muéstrame, porque tenemos solo como el 10% de capacidad de conocimiento, y el 90% pues lo sabe la naturaleza, lo sabe la madre Gaia, Dios creador o lo que sea, pero cuando hacemos esa pregunta, el universo no tiene otra opción que mostrarnos los milagros que son posibles. Entonces con eso te dejo esa semilla para que también, hablando con los páramos, tú que tienes esa conexión directa y eres la guardiana de los páramos, te preguntes eso de pronto todos los días y ver qué empieza a ocurrir, porque ahorita también detrás de cámaras me contaste que ya a nivel nacional y global, con Naciones Unidas se hizo un gran logro muy tangible, y que designaron el próximo año como el primer año de los glaciares, ¿cierto? Cuéntame un poquito más de eso. Sí, no, pues es la primera vez en la historia de la humanidad que va a haber un año dedicado a los glaciares. Sí. Como hablábamos, la ignorancia que yo tenía de mi propio país es un poco una generalidad. La gran mayoría de ciudadanos, no importa dónde estén. O sea, yo ni siquiera sabía que habían glaciólogos. Claro, exacto. Entonces como que eso te permite empatizar, en que no es culpa de no saber. Total. Es qué haces cuando te enteras. Exactamente. Y cómo te llega esa noticia. Porque si te llega de una manera amarillista, como muchas veces pasa, el derretimiento de los glaciares se ha usado como uno de los mecanismos de asustar. Sí. Entonces no tienen ni idea que existían glaciares en Venezuela, por ejemplo, pero incluso el periodismo mató al glaciar antes de tiempo. Sí. Y ahora sí es noticia que un glaciar dejó de ser glaciar porque no hay nada más que contar, o porque hay que contarlo de esa manera. Pero si tú te enteras así, claro que vas a empeorar la ansiedad climática. Y no creo que eso te conecte a tomar medida y revisar tus acciones. Entonces, bueno, también para los que de pronto nos oyen y no saben, los páramos son un ecosistema único en el mundo. Solo hay 6 países en el mundo con páramo. En Colombia tiene más del 50% de los páramos del mundo, y son un ecosistema que está por encima de los 3.000 metros de altura, ¿sí? Entonces, este ecosistema único tiene la capacidad de crear ríos, más de 600 ríos en Colombia,
nacen en el páramo, 16 ciudades principales. Al abrir la llave o la ducha te estás bañando con agua que viene del páramo, y es un ecosistema mega diverso. Allá está el oso de anteojos y otros, el cóndor, pues que es nuestro conector con la cordillera de los Andes, y está el frailejón, que es este tótem que pueden ver ahí se ve bien. sí. El frailejón solo existe en Venezuela, en Ecuador y en Colombia, y es pues una de las razones por las cuales nos hemos inspirado a intentar hacer esta utopía de sembrar la nieve del futuro, porque el frailejón lo que hace es poder crear de alguna forma junto a todo el páramo la neblina o la niebla que las nubes van a poder recoger para eventualmente llevarlas a las montañas más altas. Y bueno, quería solamente, porque hemos mencionado mucho la palabra páramo y de pronto no hay un contexto, muchas personas no han conocido un frailejón en sus vidas, entonces bueno, para que se lo imaginen o se unan a una expedición de Cumbres Blancas y vengan a sembrar frailejones con nosotros para conocerlos. Pero sí, ese es el frailejón. Aquí también, por si acaso, lo tenemos divino, tatuado para que no se nos olvide la misión. Pero sí, yo creo que esa invitación que haces de pensar en qué milagro es posible hoy es como nosotros vemos los glaciares, y por eso cuando vamos a visitarlos es como ir a nuestros catedrales, a nuestros templos, es entender que son esos lugares sagrados que si estamos lo suficientemente vacíos de nosotros mismos, podemos intentar escuchar con nuestros sentidos. Entonces, cuando vamos, es una presencia activa que te invita a la observación, a la contemplación. El silencio que se vive en la montaña no se puede comparar con ningún otro silencio. Y bueno, esperemos que nos inspiren y nos susurren suficientes milagros que podamos hacer realidad. Marce, yo vine a conocer el primer páramo en mi vida hace 2 años y el primer frailejón en mi vida también hace 2 años, y tampoco tenía conocimiento de los frailejones ni lo que hacían por la humanidad y por nuestras aguas. Y creo que hay una frase también muy poderosa que me dijo una amiga una vez, y es como, si nosotros limpiamos nuestras aguas internas, entonces también podemos limpiar las aguas externas, o sea, los océanos, los lagos, las quebradas, etcétera. ¿Cómo se hace eso? Pues no que haya algo malo con las cirugías plásticas, pero ¿para qué te estás metiendo un plástico en tu cuerpo si no pertenece ahí? Entonces ese plástico se ve reflejado también en el mar o en el río o lo que sea. Y volvemos ahí a la visión que nos comparte Nicolás Paucar del descongelamiento de emociones, y también es como la limpieza o la purificación de lo que tú mencionas de nosotros mismos. O sea, si estamos como vacíos de nosotros mismos, entonces entra esa respiración o ese aliento de conocimiento que viene directamente de las montañas, de los páramos, de la madre tierra, los océanos, etcétera, que están constantemente hablándonos. Marce, con eso dicho, sé que viviste también un duelo recientemente con tu mamá, que también se ha convertido en guía de esta misión, y que sé que te está acompañando mucho desde el cielo, abriéndote el camino para que logres todo lo que has ido logrando y mucho más. Cuéntame un poco de ese proceso y cómo fue el duelo de tu madre. Sí, yo creo que el 24 de mayo del 2023 estaba en el Pico Mulhacén, un glaciar extinto de Granada, Alpujarra, en España. Estaba en un viaje reconectando con mis ancestros, literal, de hecho del linaje de mi mamá. Wow, y cuando bajo del glaciar, pues recibo la noticia de la trascendencia de mi madre. Fue repentino, fue inesperado. Y pues no solamente fue el afán de regresar a casa para estar con mi familia, pero también me puse a revisar cómo había sido ese ascenso, y fue un ascenso donde yo sentía que algo estaba pasando. De hecho, fue la primera vez que me tiré al suelo y en el termo de agua recogí nieve, como pensando en esto es agua bendita. Y mi mamá siempre me pedía agua bendita cuando iba a los lugares santos, o que la Virgen de Fátima, ve a visitarla, y la Virgen de Lourdes, trae mi agüita bendita. Entonces esa vez fue como llegar a casa con agua bendita de ese glaciar.
Y a partir de ahí empecé este ritual de recoger agua de los glaciares. Y yo sentía como una presencia muy especial, obviamente un dolor que nunca antes había experimentado. Tenía la fortuna de estar con Annie, una healer que me acompañó en ese proceso de ir a detectar nuestros antepasados. Y, y Annie, pues por un lado me ayudó a ubicar ese dolor en mi cuerpo, porque acabábamos de estar por encima de los 4000 metros. Normalmente la serotonina en tu cuerpo por los glóbulos rojos se comporta diferente, bajas 25 kilómetros de un ascenso físico, tenía un desgarre, entonces fue como ayúdame a ubicar esto en mi cuerpo y a entender que esto está pasando. Y por otro lado, pues Annie es medium, y pudimos hablar con mi mamá esa noche, y eso también fue como una forma muy linda de entender que todos tenemos un día. Mi mamá se fue el mismo día que trascendió mi abuelo. Wow. 3 años de diferencia, el 24 de mayo, en el mismo lugar. Entonces, cuando mi tía y mi abuela me recuerdan y me dicen, se fue el mismo día que el abuelo, para mí no había nada más que decir. Yo estaba en un glaciar, haciendo lo que más amo y me gusta, estaba en este viaje ancestral, y bueno, a partir de ahí, la conexión con los glaciares cobró, pues sí, como otro sentido, porque ya entendí por qué los glaciares habían llegado a mi corazón, porque hablar de glaciares es hablar del duelo, es sí. Hablar de esa crónica de una muerte anunciada que hablamos, es qué es la muerte, qué es la impermanencia, sí. Qué es saber que algo va a dejar de desaparecer. Entonces, yo ya había integrado un poco el discurso del duelo en mi vida, pero cuando te pasa con la persona que más amas, pues ya lo vives en carne propia, y creo que eso facilitó un poco la conexión con la madre naturaleza. Es entender que sí, mi madre en cuerpo físico no está, pero está en todo, está en los glaciares. Para mí ese también ahora es el lugar donde voy a encontrarla, y ha sido lindo también poder ir dejando parte de sus cenizas en diferentes partes del mundo, principalmente en cuerpos de agua, obviamente si se puede en glaciares. Entonces sí, yo digo que ella ya se convirtió como en la manager desde el cielo. Total. Y bueno, todas estas buenas noticias también creo que pasan porque ella sabe mover los hilos para que podamos hablar más fuerte en nombre de los glaciares. Totalmente, sí, o sea, me hablas de ella y siento su energía, su presencia, o sea, es un ángel que te está acompañando 1000%. Sí. Marce, ¿hay algo más que quieras agregar que de pronto no te he preguntado? Pues contar también la buena noticia que Emi hace parte del equipo de Glacier Nation. Sí. Me uní hace una semanita. Glacier Nation es el deseo y bueno, la motivación de haber viajado durante la pandemia por los 10 estados que tienen glaciares en Estados Unidos, sí. en este país, y haber viajado recogiendo entrevistas de los glaciólogos y los montañistas de estos estados, darme cuenta que la gran mayoría de los ciudadanos de allí no saben tampoco que sus glaciares existen, y después de unos años de frustración o de sentir que estaba en deuda por no estar haciendo nada al respecto, pues llegó un equipo de personas que se ha venido conociendo entre ellas, que se han venido articulando, y bueno, creo que este país necesita la posibilidad de que sus glaciares hablen, y también es la esperanza de que tener el movimiento aquí en Estados Unidos va a hacer que ese movimiento también tenga una expansión global más fuerte. Entonces, bueno, muy felices de contar con que Emi, bueno, se una al equipo. Vamos a tener nuestra primera llamada muy pronto, y así nace un Cumbres Blancas. Nació ahorita esta semana en Francia, se llama Cime Blanche, y es contribuir con tus dones, tiempo, talento, y ponerlos al servicio de esta causa, de este propósito, de esta misión. Y a veces no hay que hacer mucho, puede ser 1 hora al mes, pero esa hora bien invertida es una forma de empezar. Entonces, bueno, muy felices y agradecidos de poder ser parte del equipo de Glacier Nation. Me encanta, y fue muy lindo porque sí me propusiste la idea, inmediatamente dije que sí, porque también vi el documental que sacaste, un documental muy hermoso sobre los glaciares,
Y bueno, y surgió también, coincidió con que ibas a estar acá en Miami esta semana, entonces logramos la entrevista, que la venimos coordinando creo que hace un año o más, Sí. y todo ha sido como muy sincrónico, muy hermoso, ¿no? Entonces, evidentemente siento que esto es un llamado mayor y que cuando llega a tu vida muchas veces uno ni siquiera sabe por dónde empezar o qué hacer y es como que la vida misma te va mostrando el camino y simplemente te va pidiendo que colabores con la acción inspirada que se está pidiendo de ti para avanzar la misión y el propósito. Bueno, adicionalmente a eso, entonces, Marce, tienes el documental, ¿cómo es que se llama? Se me olvida en este momento. In the Name of Ice. In the Name of Ice, eso, In the Name of Ice, un documental muy hermoso, se los recomiendo por si están interesados en este propósito. También ya saben que Marce tiene las expediciones, yo me quiero unir a una 100%. Sí. Bueno, aquí en Estados Unidos también vamos a empezar a hacer expediciones, entonces. Maravilloso. Entonces, bueno, cuenta conmigo también. Y la pueden seguir en sus cuentas de Instagram, si quieres dar tus cuentas. Marce Glaciar y Cumbres Blancas Colombia o Cumbres Blancas Perú, Cumbres Blancas, cada país tiene su propio Cumbres Blancas. Y bueno, también pueden adoptar un frailejón, si quieren, sí. Porque esta es nuestra campaña estrella y una forma de contribuir es tener su bebé frailejón. Pueden venir a sembrarlo con nosotros y por 40,000 pesos, que es bueno, menos de $10, pueden ponerle un nombre, reciben un certificado y pueden ser papás o mamás de un bebé frailejón, y cuando lo sembramos reciben la foto con el nombre y las coordenadas de en qué páramo quedó. Entonces eso también es una acción que pueden hacer mientras escuchan el resto del podcast. Qué hermosura. Esa idea me parece a mí fenomenal y es hermosa. Voy a comprarle un frailejón a mis hermanas y a mis papás y a mí, para que cada uno tenga su frailejón. Entonces. Sí, es un muy buen regalo también. Total. Y hasta que vengamos a Colombia a que lo siembres por ellos. Amén. Así va a ser. Marce, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti y bueno, ojalá esta haya sido un espacio para que dejemos entrar un poco más a los glaciares, a nuestro corazón, a nuestras vidas, y bueno, que nos veamos en la montaña. Amén. The sun forsake me and the moon forgave me. Este canto es un canto al agua para cerrar esta entrevista de Cumbres Blancas y Marcela Glaciar. Y es un canto que nos traen a la humanidad los hermanos mayores Algonquin, una tribu de indígenas del Canadá. Y es un rezo para que protejamos el agua y tengamos la conciencia de lo que podemos hacer. El agua de todos los días, la que nos baña, el agua de los ríos, los mares, y unimos pues esta voz en colectivo para que lleguen a ellos. Nibi wapo endayan, aquí mis queen nibi wapo. Hey ya, hey ya, hey ya, hey. Hey ya, hey ya, hey ya, ho. Nibi wapo endayan, aquí mis queen nibi wapo. Hey ya, hey ya, hey ya, hey. Hey ya, hey ya, hey ya, ho. Nibi wapo endayan, aquí mis queen nibi wapo. Hey ya, hey ya, hey ya, hey. Hey ya, hey ya, hey ya, ho.
nibi wapo engdayan Aki misquin nibi wapo Hey ya hey ya hey ya hey Hey ya hey ya hey ya ho Hey ya hey ya hey ya hey Hey ya hey ya hey ya ho The sun forsake me and the moon forgave me.